Digo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Buenas tardes, profesor, ¿se escucha? Muy bien, gracias. Bueno, jóvenes, hoy estamos ya en la sesión número 6. Momento, pero es aquí un compromiso. Ya. Y en nuestra sesión 6, jóvenes, como les comentaba, de nuestro curso de trigonometría, vamos a ver el tema de reducción al primer cuadrante. ¿Ya? Este es un tema bastante práctico, solo es cuestión de conocer los métodos que vamos a usar para reducir los ángulos de cualquier magnitud, sobre todo ángulos positivos, reducirlos a ángulos al primer cuadrante, que generalmente ya son ángulos agudos. Entonces, en ellos van a coincidir sus valores, ¿no? Pero salvo el signo. Entonces, esto lo vamos a abarcar en dos partes. Vamos a ver cómo reducimos lo que son ángulos positivos menores a una vuelta y lo que son ángulos positivos mayores a una vuelta. ¿Ya? Entonces, como te comentaba, la reducción de un ángulo de cualquier magnitud, vamos a llamarlo alfa, va a consistir en hallar un ángulo teta situado en el primer cuadrante, que habitualmente ya o generalmente es un ángulo agudo, y cuyas razones trigonométricas sean iguales a las de, en este caso, al ángulo teta, ¿no? Salvo el signo. Al momento en hacer la reducción, nosotros vemos que puede variar el signo. ¿Ya? Entonces veamos nuestro primer caso. ¿Cómo reducimos los ángulos positivos menores a una vuelta? Pero aquí vamos a tener dos opciones. De hacer la reducción usando los cuadrantales del eje X o los cuadrantales del eje Y. Entonces, cuando nos referimos a los cuadrantales del eje X, son pues cuando su lado final está en el eje X. ¿Y quiénes son esos cuadrantales menores que una vuelta? En este caso tenemos al 180, o que podemos llamarlo simplemente pi radianes, y al 360, 2 pi radianes. Entonces, ¿cuál es el primer paso para hacer la reducción usando estos cuadrantales? Tienes que descomponer el ángulo usando el cuadrantal del eje X más próximo al ángulo. Por ejemplo, si tú tienes el ángulo de 150 grados, el cuadrantal más próximo es 180 del eje X. Y entonces usas eso para descomponerlo como 180 grados menos 30 grados. O sea, te quedaría así, como pi menos teta. ¿Ya? Y vamos a suponer que el ángulo a reducir fuese 225. Entonces el cuadrantal más próximo ahí al eje X es 180. Y sería 180 más 45, pues. O sea, te quedaría como un pi más teta. Y si fuese, digamos, el ángulo de 300 grados, el cuadrantal del eje X más próximo es el 360 y quedaría como 360 menos 60, o sea, como 2 pi menos teta. Una vez que ya realizaste la descomposición del ángulo, que puede quedar de cualquiera de estas tres formas, el siguiente paso es encontrar el signo de la reducción. ¿Cómo vamos a hallar ese signo? Uno, tienes que saber en qué cuadrante está el ángulo a reducir y cómo sería la razón trigonométrica en ese cuadrante. Si es positivo, eliges más. Si es negativo, eliges menos. En algunas situaciones no se va a saber cómo es teta, pero ese teta lo debes de considerar como agudo, aunque no lo sea al momento de hacer la reducción. ¿Qué quiere decir eso, profe? Quiere decir que
Si yo considero a teta como agudo, cuando yo tenga pi menos teta, entonces pi menos un ángulo agudo cae en el segundo cuadrante. Pi más un ángulo agudo cae en el tercer cuadrante. Y 2pi menos el ángulo agudo cae en el cuarto cuadrante. Y ahí quedó. Entonces, habiendo elegido ya el signo de la reducción, la razón trigonométrica es la misma, y ya te queda respecto a t. Así de sencillo. Entonces veamos esto acá en el ejemplo. Mira, yo tengo acá seno de 2pi menos teta. Yo no sé cómo es teta, aún no lo sé. Pero al momento de hacer la reducción, para mí teta es agudo. Entonces 2pi menos teta caería en el cuarto cuadrante. Y el seno en ese cuadrante es negativo. Entonces el signo de la reducción es menos y va acompañado de la misma razón trigonométrica, que es lo que nos indican acá, que es seno y respecto al ángulo teta. Y ya está hecho la reducción. Análogo sería, mira, por ejemplo acá, tengo tangente 225 grados. Ya justamente habíamos cogido esto como ejemplo acá, entonces vamos a usar el 180 para componerlo. Quedaría como 180 grados más 45. Bueno, acá sí se conoce, pues este es 45, es agudo. Entonces, al momento de hacer la reducción, esto está en el tercer cuadrante. Y ahí la tangente es positiva. Y ya dije, ya tienes el signo y va acompañado de la misma razón trigonométrica tangente y respecto a 45. Y tangente 45, al ser notable, pues se conoce que su valor es 1. Y este sería el valor de la tangente de 225. Quedó. De forma análoga, harías la reducción trabajando con los cuadrantales del eje Y. ¿Y quiénes son esos cuadrantales? El 90 grados, 270 grados. O como pi medios radianes, 3 pi medios radianes. Que es lo que vamos a ver a continuación. Aquí. Entonces, vamos a señalar justamente estos cuadrantales. Entonces aquí, este sería el cuadrantal de pi medios y este es el cuadrantal de 3 pi medios. Entonces, al igual que el anterior, lo que nosotros tenemos que hacer es descomponer el ángulo usando uno de esos cuadrantales, el más próximo. Entonces, hace un momento habíamos trabajado con el 150, ¿recuerdas? Entonces lo habíamos descompuesto como 180 menos 30. En este caso, el cuadrantal del eje Y más próximo es 90. Quedaría como 90 más 60. O sea, como pi medios más teta. Si fuese, habíamos cogido también a 225, creo, como ejemplo. Entonces, el más próximo ahí ahora es 270. Pues. Entonces sería 270 menos 45. O sea, quedaría como 3 pi medios menos teta. Habíamos también señalado, digamos, a 300 grados. Entonces, esto también lo puedo descomponer usando ese cuadrantal del eje Y como 270 más 30. O sea, quedando como 3 pi medios más teta. Entonces, al igual que el anterior, tengo que elegir el signo de la reducción. ¿Cómo hago eso? Señalando en qué cuadrante está el ángulo a reducir y cómo es la razón trigonométrica. Ya sabes que si en caso no se conoce teta, igual al momento de la reducción siempre se considera como agudo este, aunque no lo sea. Y esto es con el fin de que sepamos en qué cuadrante está. Pi medios menos teta quedaría en el primero. Pi medios más teta quedaría en el segundo. 3 pi medios menos teta, tercero.
3 pi medios más teta en el cuarto. Entonces, acá en el ejemplo. Perdón. Una vez que ya elegiste el signo de la reducción, aquí la razón trigonométrica cambia por su corrazón. Esa es la diferencia respecto al otro, que se mantenía cuando usaba los cuadrantales del eje X, ¿ya? Entonces acá sería respecto a la corrazón y al ángulo teta. Quedó. Entonces ahora lo vamos a aplicar acá en el ejemplo. Mira, yo tengo tangente de 3 pi medios menos teta. Yo no sé cómo es teta. Puede ser un ángulo incluso mayor que una vuelta. Puedes tomar cualquier medida teta. Pero al momento de que yo hago la reducción, para mí teta es agudo. Entonces 3 pi medios menos un ángulo agudo, tercer cuadrante. Entonces aquí señalo que esto está en el tercer cuadrante. ¿Y cómo es la tangente y positivo? Solo que ten cuidado que el signo ahora va acompañado de la corrazón. Corrazón de la tangente es la cotangente. Y esto sería del ángulo teta. Entonces quedó cotangente de teta. Ya está la reducción. Otro ejemplo, mira, tengo acá el coseno de 310 grados. Ya pues, entonces el cuadrantal del eje Y más próximo es 270. Entonces esto se descompone como 270 más 40. Y 270 más un ángulo está en el cuarto cuadrante. Y ahí el coseno es positivo. Pero no olvidemos que esto va a cambiar por su corrazón, porque estoy usando el 270 y la corrazón es seno. Entonces me va a quedar el seno de 40. Ahora tú dices, profe, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese querido hacer la reducción, pero usando el cuadrantal del eje X? Vas a llegar a lo mismo, ¿no? O sea, yo descompongo acá y el cuadrantal del eje X más próximo a 310 es 360. O sea que va a ser 360 menos 50. Así. Entonces, como esto está en el cuarto cuadrante, coseno es positivo ahí, solo que con el 360 se queda con la misma razón trigonométrica, coseno de 50. Quedó. Entonces aquí yo comparo y es lo mismo, ¿no? Porque con razón del seno es coseno y complemento de 40 es 50, ¿no? Esto lo habíamos visto en las primeras semanas. Seno de 40 es lo mismo que seno de 50, estás llegando a lo mismo. Entonces ya tú eres libre, al momento de hacer la reducción, usar los del eje X o los del eje Y. Y ahora vamos a pasar a nuestro siguiente punto, que es la reducción de ángulos positivos mayores a una vuelta. Entonces, mira acá, vamos a decir que alfa es un ángulo positivo mayor a una vuelta. Entonces, si tú quieres reducir esa razón trigonométrica de este ángulo alfa mayor que una vuelta, te dicen que tienes que descomponer al alfa de esta forma, como 360 por un entero más teta. Y eso siempre se va a poder hacer, obviamente, pues no. Mira, por ejemplo acá, yo cojo el ángulo de 780 grados. Entonces, yo divido entre una vuelta, voy a obtener un cociente y mi residuo. Entonces ya el algoritmo de la división te dice eso, pues, ¿no? Dividendo, divisor, bueno, existe el cociente y el residuo. Entonces aquí están 360 por 2 más 60. Así. ¿Quién es este de aquí? Este es el N. ¿Quién es este de acá? El teta. De acuerdo a lo que estamos señalando acá. Siempre se va a poder hallar este N y teta. Entonces, habiendo hecho ya la descomposición del alfa, como, bueno, acá está en radianes, ¿no? Como 2pi por n más teta. Esto vamos a llegar a que es igual a la razón trigonométrica de teta. ¿Y esto por qué, prof? Ya mira aquí.
Yo tengo que alfa es 2πn más teta. En la descomposición hemos llegado a esto. Entonces, si tú recuerdas lo que hemos visto la clase pasada, alfa y teta serían coterminales. Porque si yo paso a restar teta, alfa menos teta es 2pi por n. Entonces eso eran coterminales. Acá lo escribo. Coterminal. Si son coterminales, eso quiere decir que sus razones trigonométricas son iguales. O sea, la razón trigonométrica de alfa es igual a la razón trigonométrica de teta. No, sí, son iguales las razones trigonométricas. Entonces esta razón trigonométrica de alfa es igual a la razón trigonométrica de teta. Y obviamente esto es igual a esto, porque estos son iguales, ¿no? Entonces de aquí que aparece ese criterio de reducción que se estoy acá. ¿Qué te dice? Práctico, mira, que cuando tú tienes el ángulo acá, como un múltiplo de una vuelta, o sea, 2pi por un entero más un teta, te queda la misma razón trigonométrica ya solamente de teta. Es como que prácticamente este de aquí ya fue. Solamente te queda la razón trigonométrica de teta. Así de sencillo. Ahí no tienes que analizar signo de la reducción ni nada. Siempre va a quedar de esta forma. Ya está verificado. Entonces vamos a ponerlo en práctica, pues este método. Vamos a colocar este ángulo mayor que una vuelta, que es el 103 pi tercios. Ya, solo que acá te lo han dado en radianes y así con fracción. ¿Qué tienes que hacer? Descomponerlo de esta forma, ¿sí? ¿No? Como 2pi, tienes que encontrar el n y el t. Mira, esto algunos lo pueden trabajar así. Los llevan a sexagesimales, ¿no? Pi, 180 entre 3, 60 grados, multiplican y ya luego lo descomponen de esta forma dividiendo, ¿no? Sería una forma de hacerlo. La otra es simplemente acá hacer la descomposición directo todo en radianes. Y para que lo hagas rápido, haces esto. El número b que está en el numerador, que es 103, lo vas a dividir entre el doble del denominador. En este caso su doble sería 6, porque es 3, el doble es 6. Entonces dividimos 1 acá, este queda 4, 3, este sería 7, 6 y 7 es 42, sobra 1. Entonces este 17 va a ser el n. Y este 1 es el que te va a generar el teta. Pero ¿1 qué, profe? Una fracción. Y acá la fracción es pi tercios, o sea, un pi tercio. Entonces queda aquí secante de 2pi por 17 más una fracción, o sea, un pi tercio. Si hubiese quedado dos fracciones, o sea, 2 pi tercios. Pero quedó solo uno. Entonces, por el método de reducción que acabamos de ver, este ya fue. Ahí nomás lo puedes rayar y ya sabes que queda secante de pi tercios. O lo escribimos, secante de pi tercios. Se acabó. Y ya terminaste la reducción. Y como pi tercios es notable, puedes calcular su valor. Secante de pi tercios es 2. Ya está. Ya lo tienes. Digamos otro ejemplo acá. Te dan un número de grados hexagesimales. Mira, dice coseno de 2230 grados. Que vemos aquí. Entonces este 2230 lo vas a dividir entre 360. Vas a encontrar ahí tu cociente y tu residuo. O sea que acá va a ser 6 y el residuo va a ser 70. Ya está. Coseno queda de 360 grados por 6 más 70. Entonces, aplicando esto, quedaría solo coseno de 70. Ya está hecho la reducción. Bueno, en este caso teta no, 70 no es notable ni tampoco aproximado, este queda expresado. Sigamos, pues. Un ejemplo más. Tangente 23 pi 4. Entonces dice, profe, acá puedo hacer lo mismo que en la 1, evidentemente.
Tienes que hacer eso. Entonces, el número 23 que está en el numerador lo vas a dividir entre el doble del denominador. Como ahora es 4, el doble es 8. Entonces sería acá 2 por 8, 16 y te sobra 7. Pero 7 es próximo al divisor 8, ¿sí? Entonces vas a tener que luego te va a quedar 7 fracciones, o sea, 7 pi cuartos, y vas a volver a hacer otra reducción, ¿no? En este ejercicio tú puedes tomar la división por exceso, por ejemplo. También puedes dividir por exceso, ¿no? 3 por 8, 24, menos 1. Entonces el n acá sería 3 y el teta sería menos una fracción, o sea, menos un pi cuarto. Queda así. Tangente de 2pi por el 3 más menos una fracción, menos un pi cuarto. Entonces tú ya sabes que acá este ya fue y te queda tangente menos pi cuarto. ¿Y qué pasa con el signo acá? Clase pasada, sale. Menos tangente de pi cuarto. Y ya con esto terminamos. Tangente de pi cuarto, ya sabes que vale 1, entonces esto te va a quedar menos 1. Y listo. Bueno, jóvenes, esto es la parte teórica. Es bastante práctico, como te había mencionado. Ya repasamos los métodos. Con esto vamos a resolver los ejercicios que nos he propuesto en clase. Veamos ahora sí el ejercicio 1. ¿Qué nos dice aquí? En la figura se representa a un soldado del ejército escalando una pared mediante una cuerda tensa para alcanzar el punto de anclaje. Justamente lo que vemos aquí. El tiempo en minutos que emplea el soldado para completar esta maniobra, dice que está dado como 0,75 cosecante de alfa minuto. Si el coseno de teta es igual a menos un tercio, determine el tiempo que le toma al soldado para llegar al punto de anclaje. Ya pues, joven, ¿qué es lo que nosotros necesitamos aquí? Cosecante de alfa para conocer ese tiempo. Entonces, como me han dado el dato respecto a coseno de teta, es justamente lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, yo debo de buscar la relación entre alfa y teta aquí. ¿Y por qué, profe? Para que la cosecante de alfa lo pueda expresar en términos de teta. Y no está complicado de ver esto, el ejercicio está sencillo. Mira, alfa está así, en sentido antihorario, es positivo. No está en posición normal el alfa. El teta sí, pero en sentido horario, o sea, de medida negativa. Entonces, podrías trabajar también con ángulos en posición normal y conseguir aquí, sería una forma. Otro camino es lo que vamos a resolver acá. Como ya en la clase pasada hemos estado trabajando con ángulos en posición normal, ahora usemos un poquito la parte de reducción. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, profe? Mira, para hacer la operación entre alfa y teta, como tienen sentidos opuestos, uno de ellos lo tengo que cambiar. Entonces aquí en alfa, a teta, porque alfa es positivo. Voy a cambiar entonces a teta, entonces le cambio la orientación y quedaría así. Pero este ya no va a medir teta y no va a medir
menos teta. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahora sí tú te percatas que alfa sumado con menos teta, mira, cubre 1, 2, 3 cuadrantes. O sea, en 3 cuadrantes como ángulo es 270, porque es de medida positiva. Entonces te escribo que alfa sumado con menos teta te da 270 grados. ¿Y qué hago? Despejo alfa en términos de teta. Pasa el menos teta sumar. Entonces tengo que alfa es 270 grados más teta. Y este es lo que voy a reemplazar acá. Entonces yo tengo acá cosecante de alfa. Voy a reemplazar el alfa como 270 grados más teta. Y aquí le voy a hacer la reducción. Entonces, mira, date cuenta que a este teta que está acá, a este yo lo voy a ver como agudo en el momento de la reducción, aunque teta no es agudo, ¿ah? Porque por la gráfica yo veo que teta no es agudo, es un ángulo negativo incluso, ¿no? Pero cuando haces la reducción lo tienes que ver como agudo, entonces 270 más teta caería en el cuarto cuadrante, 270 más un agudo cae en el cuarto. ¿Y cómo es la cosecante en el cuarto cuadrante? Negativo. Entonces tengo el signo de la reducción, menos. Con el 270, la cosecante cambia por su corrazón, secante, y te queda respecto a teta. Entonces quedó menos secante de teta. Entonces la secante de teta, ¿cuánto vale? Ya pues aquí teníamos justamente el valor del coseno. Entonces no va a ser necesario, no va a ser necesario que yo coloque acá un punto en su lado final para ir a la secante, porque puedo usar el recíproco, pues, el recíproco. Este es el recíproco de la secante. Así que secante va a ser el valor inverso de menos un tercio, que es menos 3. Menos 3 y acá está por menos. Y menos por menos ya te da más y esto te queda 3. Entonces cosecante de alfa va a ser igual a 3. Entonces como ya tengo la cosecante, que es 3, reemplazo y 3 por 0,75 minutos va a ser el tiempo. Lo que me va a dar 2,25 minutos. Y ese sería el tiempo. Entonces la respuesta en la 1 es 2,25 minutos. Vamos a continuar. A ver, vamos a la número 2. ¿Qué dice aquí? Que debido al incremento en el precio de combustible, una empresa de transporte decide ajustar el costo de sus pasajes interprovinciales. El costo actual de un pasaje es de 100 soles, pero se anuncia un incremento del 10%, dice que para el próximo mes. ¿Qué sabemos acá? Que teta dice que es la medida de un ángulo que pertenece al tercer cuadrante de tal forma que la tangente de teta es 3/4. Entonces, es un ángulo que está en el tercer cuadrante cuya tangente es 3/4. Y además me dice que el valor de K es numéricamente igual a esto. Determine el nuevo costo del pasaje tras aplicar el incremento. Entonces hay que saber cuánto es K. Obviamente que cuando yo comience a hallar K, voy a hacer acá reducciones, me van a quedar razones trigonométricas de teta. Y esas las tengo que encontrar
con lo que habíamos visto en la clase pasada, ubicando al ángulo en posición normal y conociendo un punto de su lado final. Y esto es lo que vamos a hacer aquí. Mira. Acá he representado ya el ángulo θ, su lado final en el tercer cuadrante. Y θ ahí está, posición normal. Tengo que hallar las coordenadas de un punto de su lado final. Para eso uso la tangente. Tangente de θ es 3/4. Pero recuerda que la tangente es y sobre x, ordenada sobre x. Pero al estar en el tercer cuadrante, la abscisa es negativa y la ordenada también. Abscisa y ordenada son negativas, ¿no? Entonces, yo no puedo decir que x sea 4 y y 3. Estoy cometiendo un error ahí. Entonces hacemos el artificio de este 3/4, expresarlo como -3 sobre -4. ¿Está claro, Luciano? Esto es lo mismo que 3/4, solo que está expresado de otra forma. Entonces ahora sí, yo puedo decir que x sería -4 y y -3. Entonces ya tengo las coordenadas de un punto en el lado final, como -4, -3. Y ahora voy a conseguir el R. ¿Y el R cómo lo hallo? Es la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. O sea, lo que me va a dar es 5. Ya tengo R, tengo el punto. Ahora sí ya puedo ir a resolver esto. Veamos cómo va esto. Mira, acá tengo seno de 180 más teta. 180 más teta está en el tercer cuadrante. Y el seno ahí es negativo. O sea que el signo de la reducción ahí es menos. Aquí. O bueno, vamos a borrar esto de aquí. Y esto sería el signo negativo. Aquí está el signo de la reducción es menos. Entonces queda aquí menos con el 180, la misma razón trigonométrica seno, y queda de teta. Luego viene acá menos, y tengo coseno de teta menos 90. Ya, pues. Pero acá el cuadrantal es negativo. Antes de hacer la reducción, voy a cambiar el signo del argumento. Entonces esto es lo que estoy señalando acá. Tengo coseno de teta menos 90, y como voy a cambiar el signo del argumento, te lo explico por esta vez, la próxima solamente lo cambio directo. Factorizo el menos al argumento, quedándome así, menos 90 menos teta. Pero ¿qué es lo que le hace el coseno al signo del argumento? Lo absorbe, ¿sí? Entonces sería coseno de 90 menos teta. Y es lo que está acá, coseno de 90 menos teta. Ahora abajito, igual, 270 menos teta, tercer cuadrante. ¿Cómo es la secante ahí? Negativo, en el tercer cuadrante. Entonces esto queda menos la corrazón de la secante, que es la cosecante, y te queda respecto a teta. Y luego acá está por tangente de teta. Solamente falta reducir el de acá. Entonces, y si deseas, puedes hallar directamente cosecante, tangente, reemplazarlo. Yo lo que quiero primero es reducir todo y recién al final reemplazar, ¿ya? Y eso vamos a hacer acá. Entonces, mira, acá va quedando menos seno, lo que ya tenía. Y ahora, 90 menos teta, primer cuadrante, coseno es positivo. Más y menos sigue siendo menos, solo que por el 90 el coseno cambia su corrazón seno y te queda de teta. Acá en el denominador tengo menos y este producto se puede reducir. Cosecante por tangente. La tangente es seno sobre coseno. Y seno por cosecante te da 1. Y 1 sobre coseno. Y 1 sobre coseno es la secante. Entonces esto queda menos secante. Arriba resuelvo menos seno. Y menos seno, menos 2 seno. Abajo, menos secante. Menos y menos se van. Se va quedando 2 senos y 1 sobre secante, coseno. Ya puedo reemplazar seno y coseno. Entonces va quedando 2, ¿cómo sería el seno? Ordenada sobre R, menos 3 quintos. Coseno, abscisa sobre el R, menos 4 quintos. Y hay que resolver esto. Menos por menos es más. 2, 3 son 6 por 4, 24.
sobre 25. Por 4, 96, por 4, 100. 96 sobre 100, 0,96. O sea, ya tengo K como 0,96. ¿Y dónde está dado? Este era el que estaba en el tercer cuadrante. ¿Y dónde está dado el incremento acá? Dice que es el 10K por ciento. 10K, la tasa de incremento es 10K. Y 10 por esto, 9,6%. Entonces, 9,6% de 100, porque ese es el pasaje actual, ya pues al ojo te queda 9 soles con 60 céntimos sería el aumento. Entonces, el nuevo costo del pasaje sería 109,60 céntimos. Y esta es la respuesta para la número 2, o sea que en este caso va a ser la B. ¿Hay preguntas? Sigamos. Veamos la 3. Acá nos dice que en la figura se muestra la pantalla de un radar de vigilancia que gira continuamente para poder detectar embarcaciones. El radio del radar gira con una velocidad angular constante de 18 radianes por minuto. Entonces eso quiere decir, por si acaso, para que no quede duda, es que si el radar comienza su giro, el radio desde aquí, acá se contabiliza un t igual 0. Cuando ha pasado un minuto, vamos a suponer que el radio de este radar se encuentra acá. Entonces el ángulo que ha descrito, este va a ser pi 18 radianes. Ahí está. Por minuto va describiendo, va barriendo este tipo pi 18 radianes. Se ha determinado, dice, que el número de embarcaciones detectadas en un intervalo de tiempo específico está dado por esto. Aquí. Pero ¿quién es teta? Porque acá aparece un teta. Se dice que teta es el ángulo barrido por el radio en este lapso de tiempo. Determine cuántas embarcaciones detectó el radar tras 2 horas de funcionamiento continuo. Entonces, si yo quiero hallar el número de embarcaciones en este tiempo, tengo que encontrar teta para este tiempo. Y teta para este tiempo es el ángulo barrido en 2 horas. Entonces, vamos a hacer esto acá. Yo digo que el tiempo que se va a considerar son 2 horas. Cada hora equivale a 70 minutos y por lo tanto tendríamos 120 minutos. ¿Por qué lo llevamos a minutos? Porque la velocidad angular, la rapidez angular está en minutos. Muy bien.
Entonces, usando la idea que hemos mostrado acá, dice que el ángulo que barre por cada minuto es de pi 18 radianes. Entonces, como queremos saber qué ángulo ha barrido en 120 minutos, lo tengo que multiplicar por 120. Obviamente ahí los minutos se cancelan y ya reduzco. Saco sexta 3, sexta 20. Entonces va quedando 20 pi sobre 3 y queda en radianes. Ahora, como ya tengo el teta y quiero el número de embarcaciones, ese teta lo tengo que reemplazar aquí. Pero como luego tengo que hacer reducción al primer cuadrante y este ángulo es mayor que una vuelta, voy haciendo su descomposición. 20 lo tengo que dividir entre el doble del denominador, o sea, entre 6. Cociente 3, 3 y 6 son 18, residuo 2. Entonces quedaría así, como 2pi por 3 más 2 fracciones, 2pi tercios. Ya está descompuesto teta y solo queda reemplazar. Entonces, mira, vamos a reemplazar todo. Vamos a decir que el número de embarcaciones es n. Y ese n va a ser igual a 4 por 2 raíz de 3 menos 1. ¿Qué tenemos acá? 2 seno y reemplazo el teta, que sería el 2pi por 3 sumado con 2pi tercios. Menos coseno, de igual forma estoy reemplazando acá el teta, que sería 2pi por 3 más 2pi tercios. Entonces, ya lo tenemos listo esto para la reducción, pues tú ya sabes que todo lo que es múltiplo de 2pi, adiós. Se va y se va. Entonces acá te queda solo el seno de 2pi tercios y lo mismo acá, coseno de 2pi tercios. Entonces hay que reducir esto de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo acá? 2pi tercios, voy a usar el cuadrantal pi, que sería pi menos pi tercios. Todo lo demás se copia igual. Acá tengo 4, 2 raíz de 3 menos 1, 2 seno, y este que sería pi menos pi tercios. Menos coseno, y lo mismo la descomposición, ya que es el mismo ángulo, pi menos pi tercios. Ahora voy obteniendo el signo de la reducción. Segundo cuadrante está pi menos pi tercios, y el seno ahí es positivo. Pi menos pi tercios, segundo cuadrante, pero el coseno ahí es negativo. Entonces esto va quedando así, 4, 2 raíz de 3 menos 1, y acá va quedando 2 seno de pi tercios. Menos por menos, que va a resultar más. Con pi queda la misma razón trigonométrica, coseno de pi tercios. ¿Cuánto es seno de pi tercios? Raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto es coseno de pi tercios? 1/2. Entonces acá 2 por raíz de 3 sobre 2, te queda raíz de 3. ¿Y esto cuánto vale? 1/2. Entonces queda 4 por 2 raíz de 3 menos 1. Voy a resolver, pues. Como para hacerlo por diferencia de cuadrados más rápido, del 4 cojo un 2, acá dejo el 2, tengo 2 raíz de 3 menos 1, y el otro 2 lo multiplico. 2 raíz de 3 más 2 por 1/2 te da 1. Esto ya lo puedo hacer por diferencia de cuadrado. Te queda esto al cuadrado, que es 12 menos 1 al cuadrado, 1. 12 menos 1, 11. Por 2, 22. Entonces ese número de embarcaciones que detectó en 2 horas va a ser 20.
Continuamos, ya que no hay preguntas. Digamos, a ver, vamos con la número 4. Aquí la 4 nos dice que una antena parabólica para televisión digital requiere ser calibrada mediante el giro sobre su eje horizontal. La potencia de recepción de la señal en decibelios está dado por esta expresión, que es la que vamos a señalar. 10 raíz de 3 tangente de alfa menos 16 secante de alfa menos pi sexto. Doble alfa es la medida del ángulo de calibración. Si se determina que el ángulo de giro óptimo es 41 pisectos radianes, calcule la potencia de recepción para dicho ángulo de giro. Entonces el ejercicio está sencillo, jóvenes. ¿Por qué? Porque lo único que tú necesitas para calcular esa potencia es reemplazar alfa nada más, porque te están pidiendo esa potencia para cuando alfa vale 41 pisectos. Entonces esto es lo que vamos a hacer ahora. Decimos que sea P esa potencia en decibelios y yo tendría 10 raíz de 3 tangente, y mira, ahí estoy reemplazando el alfa, 41 bisectos, menos 16 secante, secante, y aquí 41 bisectos menos bisectos son homogéneos, sería 40 bisectos, la diferencia, se restan los numeradores. Ya, pero acá puedo simplificar, saco mitad, 20, saco mitad, 3, o sea, me queda 20 píteres. En ambos casos, tengo que hacer reducción, ¿no? Ya, entonces, voy descomponiendo los ángulos. Este 41 bisectos sería así. 41 dividido entre el doble del denominador. En este caso es 2. Entonces, al hacer la división, acá me va a quedar 3. 3 por 12, 36 y me sobra 5. Entonces, ya queda así 10 raíz de 3 tangente. Te quedaría 2pi por el 3, ya lo que estamos en teoría esto, y quedan 5 fracciones, 5 bisectos. Y ya está descompuesto. Luego viene menos 16 secante, y este lo habíamos hecho hace un momento, lo volvemos a hacer. 20 lo divido entre el doble del denominador, que es 6. Queda cociente 3, residuo 2. Entonces quedaría como 2pi por 3 sumado con 2 fracciones, que es 2pi. Entonces, cuando estamos haciendo esa reducción de ángulo mayor que una vuelta, este y este ya fueron. ¿Qué es lo que me va a quedar? Tangente de 5 bisectos, secante de 2 píteros. Igual tengo que aplicar reducción. A 5 bisectos lo descompongo como pi menos pi sextos. Y a 2 pi tercios lo voy a descomponer como pi menos pi tercios. Ya tengo los ángulos listos, entonces ahora asigno la reducción. Segundo cuadrante, la tangente es negativa. Entonces me va quedando menos por 10 raíz de 3 menos 10 raíz de 3. Con pi queda la misma razón trigonométrica, tangente, pi de pi 6. Segundo cuadrante, secante es negativo. Menos por menos va a quedar como más 16 secante de pi 3. Misma razón trigonométrica. Pero estos ya son ángulos conocidos. Entonces, tangente de pi sextos es 1 sobre raíz de 3. Secante de pi tercios es 2. Raíz de 3 se cancela, que es lo que estamos haciendo aquí, cancelando raíz de 3 y te queda menos 10. Acá te queda 32, menos 10 más 32, 22. Entonces esa es la potencia en decibelios. Esa sería la respuesta para la número 4.
Continuemos, pues. Vamos a ver la número 5. ¿Qué nos dice aquí? La figura dice que muestra la cara frontal de un medallón con forma de decágono regular. O sea que es un polígono regular de 10 lados. El precio unitario del medallón en soles es numéricamente igual al valor de la siguiente expresión. 8 por todo esto que estoy. ¿Quién es teta? Teta es la medida del ángulo central del decágono. Si María adquiere 3 de estos ejemplares, ¿cuánto pagó María por la compra? Muy bien. Primero, yo voy a decir que el precio unitario, ¿no?, en este caso esté dado como P soles. P soles. Ya luego vamos a descubrir que P es 40, pero por el momento esto todavía no lo sabemos, ¿ya? Entonces, decimos que el precio unitario es P soles. Entonces quiere decir que el P es igual a esto. ¿Qué es lo que hemos escrito acá? P es igual a 8 por todo eso. Como teta dice que es la medida del ángulo central, tú ya sabes que en todo polígono regular, su ángulo central se obtiene como 360 grados sobre el número de lados. Como en este caso el n vale 10, esto te va a quedar claramente 36 grados. Ya tienes entonces el teta. Dice, profe, reemplazamos y resolvemos. Bueno, sería una opción válida de repente, pero por ese camino puede hacer un poquito más operativo. Pero no es complicado tampoco. Entonces, pero de repente para no estarlo haciendo de esa forma, podemos tomar esto como referencia. Mira. Como teta es 36 grados, eso quiere decir que 10 teta es 360 grados. Esto es lo que está anotado acá. Y tomo a 10 teta como referencia porque me da un cuadrantal del eje. Y también a su mitad, que es 5 teta, como 180 grados, que es otro cuadrantal del eje X. Ya. En base a estos voy a comenzar a descomponer los ángulos para hacer reducción. Mira, así, P es igual a 8. Tengo acá 4 cotangente de teta. Y aquí, mira, tengo cotangente. ¿Y qué tengo acá? 9 teta. Entonces este 9 teta está próximo a 10 teta. Entonces lo voy a descomponer así como 10 teta menos teta, que es lo que estoy anotando acá. ¿Y por qué uso el 10 teta? Porque 10 teta es cuadrantal. Entonces esto va a ser 360 grados menos teta. Y esto lo reemplazo aquí. Cotangente de 360 grados menos teta. Ahora abajo. Mira, el argumento es negativo. ¿Qué va a pasar? Sale con la cotangente. Queda menos cotangente de 4 teta. Ya, pero para descomponer 4 teta, voy a usar el 5 teta, que es el más próximo, 180. Entonces se descompone como 5 teta menos teta, que en este caso va a ser 180 grados menos teta. Y esto lo reemplazo aquí abajo. 180 grados menos teta. Eso es lo que tenemos ahí. Y trabajamos de forma análoga en esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, mira, ahí que tenemos. Acá yo tengo 3 cotangentes de 2 teta. Esto lo voy a mantener. Pero acá, mira, tengo cotangente de 8 teta. Este está próximo a 10. Entonces descompongo así el 8 teta como 10 teta menos 2 teta. Y ya sabes por qué uso el 10 teta, porque este es 360 grados menos 2 veces teta. Así quedó. Entonces reemplazo y sería 360 grados menos 2 teta. Sería la cotangente de 360 grados menos 2 teta. Abajo, igual, mira, el signo del argumento resuelvo primero. Quedaría menos cotangente y de 3 teta. Entonces este 3 teta como 5 teta menos 2 teta. Y ya sabes que el 5 teta es 180 grados. Entonces 180 grados menos 2 teta.
Ahora viene la reducción, joven, ¿no? A ver, 4 cotangente teta permanece aquí. 360 menos teta está en el cuarto cuadrante y ahí el coseno es negativo. Ahí está haciendo la reducción. Así que menos por más te va quedando menos. Pero con 360 queda la misma razón trigonométrica cotangente y de teta. Ahora abajo es análogo. 180 menos teta, segundo cuadrante. El coseno es negativo. Menos por menos, ya sería aquí más, ¿no? Ya, bueno, ya no se escribe, ya se sobreentiende que acá quedó positivo, ¿no? Ahí está. Y luego, la misma razón trigonométrica, cotangente, porque tú trabajando con 180 y te queda de teta. Ahora arriba, mira, acá. 3 veces cotangente 2 teta, y acá igual manera, 360 menos 2 teta, cuarto cuadrante. Coseno negativo. Menos por más, menos. Y luego la misma razón trigonométrica cotangente, pero ya de 2 teta. Abajito es análogo. 180 menos 2 teta, esto es negativo, ¿no? Menos por menos, ya sabes que esto te quedó aquí más. Ahí está. Misma razón trigonométrica cotangente y respecto a, ya sería en este caso 2 teta. Ahí está. Cotangente de 2 teta. Resolvemos acá en el numerador. 4 cotangente menos una cotangente de teta, 3 cotangente de teta. Y abajo tengo cotangente de teta que se cancela. Por lo tanto me queda 3. Más 3 cotangente 2 teta menos cotangente 2 teta. Esto te va a dar 2 cotangente 2 teta. Que sobre cotangente 2 teta se cancela y te va a quedar 2. 3 más 2, 5. Por 8, 40. Eso quiere decir que el precio unitario es 40 soles. Como se dice que se ha llevado 3 de estos ejemplares, 3 por 40 te va a resultar 120. Y esa sería la respuesta en la número 5. Vamos a continuar. Veamos ahora la número 6. A ver, acá dice, Luis realizará un acto de malabarismo sobre un monociclo, desplazándose sobre un cable tenso desde el punto A hasta el punto B, como se muestra en la figura. Se sabe que la cantidad de kilocalorías que gastará por minuto, esto está dado así, como 3,5 raíz de 3 tangente de teta kilocalorías por minuto. Y donde teta es el ángulo de giro en radian que va a experimentar la rueda
en dicho trayecto. Y el radio de la rueda, mira, te está diciendo que el radio mide 30 centímetros. ¿Cuántas kilocalorías por minuto gastó Luis en este trayecto? Entonces, yo quiero saber cuántas kilocalorías ha gastado por minuto en el trayecto de A hacia B. Tengo que saber cuál es el ángulo de giro en este trayecto. Entonces, para encontrar ello, vamos a recordar un poquito lo que vimos en la semana número 2. En la 2 te había indicado que cuando tienes que una rueda avanza sobre un camino plano, o sea, en línea recta, este ángulo de giro que lo llamamos teta radianes, ¿ya? Cumple lo siguiente, que la distancia que avanza el monociclo sobre dicho camino plano en línea recta va a ser igual al valor numérico del ángulo de giro por su respectivo radio. Se había indicado que tanto la distancia como el radio deben de estar en la misma unidad de medida. Que tenemos nosotros acá, que la distancia está en metros, por lo tanto el radio también debe estar en metros. Pero según nos indican aquí, el radio es 30 centímetros. Entonces eso quiere decir que el radio va a ser igual, dividido entre 100, y esto me queda 0,3. Entonces ahora sí, ya lo tengo todo listo para simplemente reemplazar aquí. Entonces reemplazo D, que es 52 metros, igual, la forma acá, mira, Z y el R que es 0,3. Ya metros se van, y esto es 3 décimas. 10 pasa a multiplicar y 3 a dividir. O sea que teta me ha quedado 520 pi sobre 3. Bueno, jóvenes, yo tengo que reemplazar este teta acá para obtener la respuesta. Pero como voy a hacer reducción a la tangente luego, ya voy descomponiendo 520 pi tercios. Entonces, 520, ¿cómo lo hago? Lo divido entre el doble del denominador, o sea, entre el doble de 6. Y comienzo a hacer la división. Entre 6, acá me queda 8, 6 y 8 son 48, sobra 4, baja 0, y luego acá, 6 y 6, 36 sobre 4. Entonces esto queda así, como 2pi por 86, más el residuo es 4 fracciones, 4 pi tercios. Y ya está. Entonces ahora vamos con la tangente. Queda así, tangente de teta va a ser igual, tangente, reemplazo teta, 2pi por 86 más 4 pi tercios. Por reducción de ángulos mayores que una vuelta, este ya fue. Ya está. Y queda solo tangente 4 pi tercios que hay que reducir. Entonces este 4 pi tercios voy a usar el cuadrantal del eje X, que es pi, quedándome tangente de pi más pi tercios. Y pi más pi tercios están en el tercer cuadrante, y donde la tangente es positiva. Entonces el signo de la reducción es más, con pi queda la misma razón trigonométrica, tangente de pi tercios. Y tangente de pi tercios es notable, pi 60, es raíz de 3. Esto ya me da la respuesta, pues, porque solamente tengo que reemplazar acá. Entonces esa cantidad que yo lo llamo C, queda así, pues, como 3,5 raíz de 3 por raíz de 3 kilocalorías por minuto. Este producto me da 3, y 3 por 3,5 va a resultar 10,5. 10,5 kilocalorías por minuto. Y esa sería la respuesta para la número 6, joven.
Digamos, veamos ahora la número 7. Dice, para la construcción de un templo, una civilización debe instalar 6 columnas de mármol idénticas con forma de cilindro circular recto. Entonces aquí yo estoy representando mi columna en forma de cilindro circular recto, como puedes darte cuenta. El volumen de cada columna expresado en metros cúbicos está dado por la siguiente expresión. Entonces, si yo digo que el volumen de una columna es V metros cúbicos, entonces el V debe de ser igual a la expresión que me señala, que es pi por todo esto, que nos dice 12 secante de 8 pi menos teta, seno de 7 pi más teta, tangente 21 pi medios menos teta, y mira, todo esto sumado con 3 secante 14 pi más teta. ¿Quién es teta? Dice que teta es la medida de un ángulo agudo. Ahora, el radio mide 50 centímetros de la base. Determine la altura de las columnas. Son columnas idénticas. Entonces, si yo digo que la altura es h metros, tengo que hallar h. Ahora, el radio de la base, me están indicando aquí que es 50 centímetros. Pero como el volumen y todo ello me están expresando en metros cúbicos, eso significa que lo que yo debo de hacer es pasarlo a metros. Ya, pues 50 centímetros lo paso a metros, divido entre 100, medio metro. ¿Cómo voy a hallar, no? En este caso el H. Mira, a ver, yo voy a hallar el volumen, que en este caso está dado por esto. Y tú ya sabes que el volumen es el área de la base por la altura, para todo cilindro circular recto. Entonces, el área de la base se conoce, porque esto es pi por su radio al cuadrado, que es la base del círculo, y por la altura, ya este producto te da el volumen. Ya los metros cúbicos no le hemos colocado. Entonces, si yo reemplazo acá el V, ya puedo despejar H. Entonces tengo que hallar V, que es todo esto que está aquí. Entonces vamos por partes, jóvenes, poco a poco. Mira, ¿qué dice acá? Tengo pi y abro corchete, y ¿qué dice acá? 2, 2. Secante, secante. Este ángulo es mayor que una vuelta. Entonces, eso quiere decir que sería 2 pi, es rápido descomponer, ¿no? Por 4. 2 pi por 4 te da 8 pi, lo que ya está acá. Entonces este menos teta lo escribo así, como más menos el teta, porque acá le quiero aplicar reducción de ángulos mayores que una vuelta. Igual manera acá, 17 pi, lo voy descomponiendo así. Tengo seno, 2 pi por 8, que me va a dar 16 pi, pero son 17, entonces más pi. Y esto más teta. Luego viene la tangente, y mira, 21 pi medios. Hay que descomponerlo, pero ya sabemos cómo hacer esto. 21 hay que dividirlo entre el doble del denominador. Y ese doble del denominador es 4. Entonces, 21 entre 4 te queda 5 y el residuo 1. Entonces, vamos a escribirlo acá. Queda tangente de 2 pi por 5 más una fracción, un pi medio. Y luego dice menos teta, que es el que está señalado aquí. Menos el teta. Ya está. Luego viene 3 secante y hacemos el mismo proceso que por acá. Este 14 pi yo lo puedo escribir como 2 pi por 7, que me da 14 pi más los 60 grados. Y ahí cerramos el corchete porque todo esto está por pi. Entonces ya sabes que todo lo que es múltiplo de 2 pi se va en la reducción de ángulos mayores que una vuelta. Adiós, adiós, adiós y adiós.
Entonces, ¿qué queda acá? Mira, acá me queda 2 secante solamente de menos pi, de menos teta, perdón. Ahora acá viene la reducción. Igual forma. Pi más teta, que es lo que me ha quedado porque esto ya se fue. Seno de pi más teta. Pi más teta está en el tercer cuadrante. Y el seno en el tercero es negativo. Por lo tanto, la reducción va quedando menos. Con pi queda la misma razón trigonométrica. Seno y de teta. Sigo por acá. Acá solo me quedó pi medios menos teta. Ya, pero esto está en el primer cuadrante. Pi medio menos teta. Así que la tangente es positiva. Solo que acá hay que tener cuidado porque cuando tienes pi medios, en la reducción este cambia por su corrazón. Y la corrazón es la cotangente. Y te queda respecto a teta. Ahora viene acá más. Y acá lo único que quedó fue 60 grados. Entonces quedó 3 secante de 60 grados. Ya solamente queda reducir lo que está aquí. Mira, el v va siendo pi. Acá tengo el signo menos del seno que está afuera. Con 2 se convierte en menos 2. Secante de menos teta es lo mismo que secante de teta. ¿Por qué? Porque la secante absorbe el signo del argumento. Así que esto te queda secante de teta. Luego escribo el seno de teta, y luego la cotangente, pero para que se vea claro la simplificación, lo voy a expresar la cotangente como coseno sobre seno. Y la secante de 60, no olvidemos que es 2. Quedó. Entonces ahora sí, resuelvo el producto. ¿Qué pasa acá? Seno se va. Y coseno de teta por secante de teta vale 1. Pues, son recíprocos. Entonces, ¿qué quedó acá? Menos 2. ¿Qué quedó acá? 6. 6 menos 2, 4. Por pi. 4 pi. Ya está. Entonces el volumen es 4 pi igual a esto. Que sería pi radio al cuadrado, un cuarto, por h. Se va pi, 4 pasa a multiplicar, 16. Entonces h vale 16. Entonces ya tengo la altura, en este caso, de dicha columna. Esa sería la respuesta en la número 7.
Continuemos. A ver, vamos a ver la número 8. ¿Qué nos dice aquí? En la figura se representa el instante en que Jorge sufre un accidente con su bicicleta. Debido al impacto, los ejes de la rueda delantera con centro en O y radio R metros, se refiere a esta rueda de acá, se desprendieron. Para reparar los ejes, el mecánico le cobrará a Jorge este monto, que es 17 por 2 raíz de 3 tangente de teta menos secante de teta solo. Si S y T son puntos de tangencia y además sabemos que AB es R raíz de 3, pregunta, ¿cuánto pagará Jorge por dicha reparación? ¿No? Entonces, mira, joven, nosotros ya hemos hecho la representación de esto aquí. Este que es la rueda ya está representado acá. Esta línea de aquí, esta de aquí, tenemos de acá, esta línea de acá que es, en este caso está representando la pendiente, aquí el T es punto de tangente. A este punto de acá lo he llamado R, por eso está aquí el R. Y el ángulo θ es la medida de aquí hasta acá. ¿Sí? Y este ángulo de acá dice que es 30 grados, lo que ya está señalado acá. Está todo ok ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo busco acá? Para allá tangente y secante, θ no está en posición normal. Y tampoco lo quiero buscar un ángulo, colocar en posición normal, porque acá trabajar con coordenadas en un problema así es bien pesado. ¿Ya? Lo que conviene más es trabajar con triángulos rectángulos para poder ahí utilizar pues propiedades en los triángulos rectángulos, mover semejanzas y muchas cosas más que podemos hacer. Entonces, estamos que nos haría más factible usar triángulos rectángulos. Pero para ello, yo lo que necesitaría es expresar las razones trigonométricas de θ respecto a un ángulo agudo acá pues, para trabajar los triángulos rectángulos. Y ahora tú te preguntarás, profe, ¿y quiénes o quiénes van a hacer esos ángulos? Ay, mira, tú debes de notar algo acá fundamental, pues. ¿Qué cosa? El ángulo que viene desde aquí hasta aquí, todo este ángulo de acá mide 180 grados. Bueno, muy chiquito, pues, sí. 180 grados. Y ahí. Ah, muy bien. Entonces eso quiere decir que el ángulo de aquí, este ángulo agudo, es el que va a hacer el papel para lo que te acabo de mencionar. O sea, ¿qué quiere decir? Que como θ mide todo esto hasta aquí, entonces 180 sumado con alfa te va a resultar, en este caso, θ. Y esto es lo que vamos a representar acá, que θ es igual a 180 más alfa. Y estas razones trigonométricas de θ ya quedan respecto a este ángulo agudo alfa. Y mira, veamos acá. Dice, acá te pide tangente θ. Entonces es igual a la tangente alfa, θ, perdón, que es 180 más alfa. Que es el que está señalado acá. Voy a hacer reducción. 180 más alfa, esto está ¿en qué cuadrante? En el tercero. Entonces la tangente es positiva, por lo tanto con 180 queda la misma razón trigonométrica, que te va a resultar tangente de alfa. O sea que la tangente de θ es lo mismo que tangente de este ángulo. Análogo vemos aquí para el otro. ¿Qué te piden? Secante de θ. Entonces,
reemplazo el teta como 180 más alfa. Y reducción igual. 180 más un ángulo está en el tercer cuadrante. ¿Cómo es la secante ahí? Negativo. Entonces el signo de la reducción es menos. Entonces esto va quedando menos, misma razón trigonométrica secante de alfa. Ya. Entonces ahora si el monto que debe pagar, que es este, o sea, el M, va a ser igual, soles, 17, abrimos corchete, ¿y qué dice aquí? 2 raíz de 3, 2 raíz de 3, tangente, pero la tangente teta es la tangente de alfa. Y esto es lo que estamos colocando acá, la tangente de alfa. Y la secante de teta es menos secante de alfa. Menos secante con el menos ya te va a dar más secante de alfa. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar ya, ya quedó expresado en términos de alfa. Entonces yo ya tengo la libertad acá de trabajar con triángulos rectángulos para hallar tangente y secante de alfa. ¿Te das cuenta? Ya no va a haber necesidad de ver acá teta de esta forma. Entonces ahora comencemos a hacer trazos para formar los triángulos rectángulos y ver dónde saco tangente y secante de alfa. Y entonces vamos a aprovechar el punto de tangencia S. ¿Qué voy a hacer? Desde O voy a trazar el radio hacia S. Entonces este es punto de tangencia, pues 90. 90 grados. Así. Luego voy a trazar de O hacia R. Y geométricamente tú ya sabes que este OR es bisectriz para el ángulo TR. Que como este es 30, todo esto es 60, entonces este debe ser 30 grados, ¿no? 30 grados. Si este es 30, este es 60. Y, ¿qué es lo que sabemos acá? Que desde O hacia S, este es el radio. Y de acuerdo a los datos, me han dicho que el radio es R metros. Entonces el opuesto a 30 es R, así que el opuesto a 60 debe de ser raíz de 3 por R. Así quedó. ¿Dónde es que yo pretendo sacar tangente de algo? Mira, acá hay un punto de intersección. Aquí, pues, aquí. En este triángulo rectángulo de aquí, voy a expresar tangente de algo. Pero este cateto opuesto aún no se conoce, ¿sí o no? El de acá. Entonces, hagamos lo siguiente. Mira, este 60 ya cumplió su propósito, ya lo mencioné. Desde O hacia este punto lo voy a llamar A. Queda. Como todo es R, entonces quiere decir que este va a ser la diferencia. R menos A. Quedó. Entonces la tangente alfa es opuesto sobre adyacente. Profe, pero yo no sé quién es A. No sé. Pero lo curioso del ejercicio es que está hecho para que no te gastes tu tiempo calculando A. Porque se puede hallar el A, sí, pero es un poquito tedioso porque hay que hacer un montón de cálculos. Pero así como está dado esta expresión, está como para que la se cantela. Entonces, ve reemplazando la tangente de alfa acá. Y ahora, mira, para la secante, yo tendría que tener la hipotenusa, pero no tengo la hipotenusa. Entonces, mi profe Pitágoras, no, pues si aplico Pitágoras, pues como no conozco A, no me va a quedar esto. Entonces, tengo que buscar otro triángulo rectángulo para sacar la secante de alfa donde tenga la hipotenusa. Así que lo tengo que formar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira, como acá es alfa, 90 y este es 90 menos alfa, entonces la idea que se me ocurre es aquí trazar la perpendicular.
así. Y este es el pie de la perpendicular. Y ahí está. Entonces, el ángulo de aquí, este de aquí, es alfa. Alfa 90, 90 menos alfa, acá, como acá es 90, este es alfa. Entonces, la idea está que aquí tal vez pueda sacar la secante de alfa porque su hipotenusa es A. Y profe, pero para la secante necesito el cateto adyacente, que es el de aquí. Ya, ahorita lo sacamos. Mira, si no te has percatado, como me dan de dato AB, que es raíz de 3R, este pie de la altura es punto medio de AB, pues. Ya, bueno, esto es, ya de geometría lo sabes, pero igual hay que hacerlo notar acá para que todos lo vean. Entonces, yo trazo los dos radios que acabas de ver, el OA y el OB. Entonces, esto es radio y esto es radio. O sea que ambos son R. O sea que el triángulo es isósceles. Como es isósceles, entonces ahora sí este es punto medio, porque es altura. Entonces, quiere decir que como AB es raíz de 3R, de acá hacia acá es la mitad. O sea que sería raíz de 3 sobre 2 por R. Entonces, en el triángulo de aquí, la hipotenusa es R, este cateto es raíz de 3 sobre 2R, entonces este va a ser la mitad. Claro, pues ya la hipotenusa, este, ya lo sabes, es de 30 y 60 en realidad. Entonces, pero el ángulo no lo necesito, así que solo necesito este es R medio. Y es el cateto que necesitaba para la secante. Y ahora lo reemplazo. Vamos acá. Mira, el monto es igual, 17 por 2 raíz de 3. La tangente de alfa, como quedamos, opuesto R menos A sobre la adyacente raíz de 3R. Más secante. La secante no lo voy a hallar acá, lo voy a sacar de acá, que es la hipotenusa sobre el adyacente. O sea que es A sobre R medio. Entonces de aquí tendríamos lo siguiente. Resuelvo. Este producto se va a raíz de 3. Y el 2 multiplica 2R menos 2A. 2R menos 2A sobre R. Y aquí este 2 sube a multiplicar 2A sobre R. Como son homogéneos, se cancela el 2A y te queda 2R sobre R. Eso te arroja 2 y por 17, 34. Entonces el monto, 34 soles. Es lo que debe de pagar. Esa sería la respuesta para la número 8.
Bueno, jóvenes, aquí también ya ustedes tienen la clave de los propuestos, como ahora se han dado cuenta. Puedes tomar nota de ello. Muy bien, tenemos unos minutos. Vamos a resolver algunos ejercicios más. A ver, veamos la número 1. Dice, en la figura se muestra a una persona realizando un vuelo en parapente. El tiempo en minutos que emplea desde el instante mostrado hasta tocar el suelo por primera vez, ese tiempo dice que está dado así, como 11 medios seno de teta sobre seno de alfa y eso al cuadrado minutos. Se indican acá que AB es paralelo a la recta horizontal L. Determine el tiempo empleado por el parapentista. Entonces, hay que sacar seno de teta y seno de alfa de la gráfica. Bueno, notemos acá de que teta y alfa no tienen orientación, así que es un ángulo de medida positiva. La teta viene desde acá hacia acá y alfa de aquí hacia acá. Bueno, entonces de acuerdo a la gráfica, mira, este ángulo es 30 y este ángulo es 60. Al ser paralelos por alternos internos, este ángulo de aquí va a medir 30. De la misma forma, el ángulo de aquí va a medir 60. Quedó. Entonces eso quiere decir que el teta es 90 más 30 y el alfa es 90 más 60. Esto lo vamos a reemplazar acá. Entonces decimos que t va a ser igual 11 medios. Reemplazo, mira, seno de teta, dice. Entonces teta quedó como 90 más 30. Seno de 90 más 30. Sobre el seno del alfa, y el alfa es 90 más 60. 90 más 60. Esto al cuadrado, minutos. Entonces aquí, reducción, pues chicos. 90 más 30, segundo cuadrante. Seno positivo, de igual forma acá, 90 más 60, segundo cuadrante, y ahí el seno también es positivo. Quedó. Entonces de acá, recuerden que va a cambiar por su corrazón en ambos casos. Entonces va quedando igual a 11 medios, abrimos el corchete y aquí ya queda coseno de 30. Y aquí, corrazón, coseno, pero de 60. Todo al cuadrado y en minutos. El coseno de 30, yo lo puedo reemplazar como seno de 60 para resolver todo de golpe, o uno por uno puede fallar. Por razón, seno, complemento 60. Y hacemos esto porque aquí tendría seno sobre coseno ya del mismo ángulo, y eso ya se convierte en la tangente de 60. Entonces tengo 11 medios, tangente 60 al cuadrado minutos. Ya, y tangente 60, ¿cuánto te da? Raíz de 3. Al cuadrado, 3. Y 3 por 11 medios, 33 medios de minutos.
Entonces de aquí, esto ya sabes que en decimales sería 16,5 minutos. Entonces la respuesta es la D. Veamos un ejercicio más. Veamos la número 2 de propuesta. A ver, ¿qué nos dice aquí? Un arquitecto está diseñando una columna cilíndrica recta. Recta. Entonces, este va a ser mi columna cilíndrica recta. Este, el radio de su base, en este caso es R en metros. Entonces, el radio de la base dice que es R metros. Y esto está dada por, o sea que el valor del R es este de acá. Este es el R. Ahora, la columna dice que tiene una altura de 12 sobre pi metros, y esto es lo que estamos señalando acá en la gráfica, que la altura de la columna es 12 sobre pi metros. El costo del concreto es de 18 soles por metro cúbico, que es lo que está acá. Un metro cúbico es 18 soles. Te piden que determines el costo total del concreto necesario para la construcción de la columna. Bueno, entonces lo que yo necesito en este caso sería encontrar el volumen, en este caso de esta columna. Bueno, acá nosotros lo vamos a señalar con el clásico V metros cúbicos, ¿no? Ahí. Oh, listo. Entonces, para hallar V, necesito solo el R porque eso me va al área de la base y la altura ya lo conozco. Hallemos R, pues, jóvenes. Es lo que se nos está indicando acá. R va a ser igual, dice 5 séptimos, dice 3 quintos del seno. Ya, pues acá hay que hacer reducción. ¿Ya? Entonces, veamos acá. 3 pi medios menos pi quintos, eso cae en qué cuadrante? En el tercero. Entonces, el seno ahí resulta ser negativo. Entonces, esto va quedando así. Menos, mira acá está el signo de la reducción, menos, y con 3 pi medios cambia por su corrazón, coseno de pi quinto. Por, aquí está, obviamente. ¿Qué viene acá? Secante, dice bien claro, de 2 pi menos pi quinto. Ya, pues hagamos reducción. ¿Esto en qué cuadrante está? 2 pi menos pi quintos, eso está en el cuarto cuadrante. ¿Cómo es la secante ahí? Resulta ser positiva. Ya tengo el signo de la reducción aquí. Con 2 pi va a quedar la misma razón trigonométrica. Entonces va quedando el mismo secante
pero ya queda de pi quinto. Ahora vamos al de acá. Acá el ángulo es pi medio más pi tercio. ¿Esto en qué cuadrante está? En el segundo cuadrante. ¿Y cómo es el seno ahí? Positivo. Ya está. Entonces con pi medios cambia por su corrazón, no te olvides. ¿Y cuál es la corrazón del seno? Coseno. ¿Y de qué ángulo va quedando? De pi tercio. Es el que está señalado acá. Y luego esto dice más 1. Ahora hagamos las cuentas acá, por favor. Hagamos las cuentas. Mira, en este producto de coseno de pi quintos por secante de pi quintos, ya como son recíprocos, esto te va a quedar 1. Ya está cancelado. Entonces, el R va quedando 5 séptimos. 5 séptimos, abro corchete. Y acá, coseno de pi tercios es un medio. Un medio por 3 quintos te resulta 3 décimos. Pero por el menos te quedaría menos 3 décimos. Es lo que está anotado acá, menos 3 décimos. Y a esto se le suma lo que es el 1. Ya pues jóvenes, acá hacemos la suma, menos 3 décimos más 1, te va a quedar 7 décimos. Es el que está anotado acá, 7 décimos. Entonces aquí ya se canceló el 7, que es lo que estás viendo acá. 1 y 1. Y acá se ha sacado quinta, 1 y acá queda 2. Lo que te lleva a un medio. Entonces ya tenemos el radio, que en este caso es un medio. Y esto es lo que ya está anotado acá. Entonces vamos a calcular el volumen, ¿no? Entonces aquí el volumen va quedando así. Sería pi, el área de la base, pi por el radio al cuadrado. O sea que es un medio al cuadrado porque el radio es un medio. Y esto multiplicado por la altura que es 12 sobre pi, en metros cúbicos, obviamente. Entonces acá se va el pi y un medio al cuadrado te da un cuarto, ¿no? Y un cuarto por 12 te da 3. Te quedaría 3 metros cúbicos. Ese es el volumen de, en este caso, de la columna. 3 metros cúbicos. Ahora, pero tú ya sabes que el concreto vale de 18 soles por cada metro cúbico, que lo habíamos anotado. O sea, un metro cúbico de concreto es 18 soles. Ya pues, haces el producto, 3 por 18, y esto que te va a dar, 54. Entonces, eso es lo que costaría el concreto para la columna, 54 soles. Y jóvenes, con esto llegamos al final de la clase. Muchas gracias, profesor. Ok, jóvenes, de igual manera, gracias por su asistencia a ustedes. Hasta el próximo martes. Tengan una excelente semana.